días, buenos días. Parece que nadie tomó café esta mañana. Buenos días. Eso. Reciban saludos de la Iglesia Bíblica de McAllen, Texas, también de parte de mi familia. Reciban saludos todos ustedes. Ellos no pueden estar aquí conmigo, pero siempre mandan saludos a los hermanos a donde yo voy. Es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Gracias a Dios es mi tercera vez acá en Panamá y saben que el calor es casi el mismo al lugar de donde yo vengo, el sur de Texas. Estamos cerca del Golfo de México, hay mucha humedad, todos andan así bien acolorados, entonces me siento en casa. Aunque en estas épocas preferiría ir al norte de Estados Unidos, pero bueno, me da gusto estar aquí y estar con el equipo. Es un gran equipo de aquí de Perspectivas. Y gracias, Pastor Rodolfo, gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta mañana. ¿Cuáles son sus sueños en este día, en este año? ¿Qué sueños tiene? ¿Qué sueños tiene para su vida personal? ¿Qué sueños tiene para su familia? O tal vez tiene sueños tener familia. Tiene sueños casarse, tal vez. No tiene que levantar la mano, todos los que están aquí que quieren casarse, ¿verdad? ¿Qué sueños tienen como iglesia? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué les motiva? ¿Qué les anima? ¿Qué es lo que arde en sus corazones y les motiva ser iglesia? Bueno, Dios es un Dios de objetivos, de propósitos y de sueños. Y desde hace miles de años, Él empezó con un sueño, con una conversación con un nómada llamado Abraham. Y Él le dijo: a través de ti voy a salvar la tierra. Dice, te voy a bendecir, te voy a hacer una nación grande, tú vas a ser famoso, a tus enemigos los voy a aplastar, a tus amigos los voy a bendecir, y por medio de ti todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y pues sabemos la historia, hemos leído la Biblia, ¿no? Y sabemos que este pueblo que Dios escogió no le fue fiel en esa misión, en ese propósito de bendecir a las naciones. Al contrario, después de siglos ellos terminaron en el exilio. Terminaron abandonando a esta tierra hermosa prometida que Dios le había regalado. Que ellos sus antepasados tenían que pelear por esta tierra, pero claro, con la gracia de Dios vencieron a sus enemigos, pero por su idolatría se distrajeron, ellos se metieron con otros sueños y otros objetivos, se les olvidó que ellos tenían que ser bendición a las naciones y terminan adorando los mismos dioses que esas naciones paganas. Y Dios les manda, dice, ¿quieren adorar otros ídolos? Bien, les mando a un pueblo bien idólatra, Babilonia. Pero ¿saben qué, hermanos? En el momento más oscuro de la historia del pueblo de Israel, encontramos las promesas más hermosas de la Biblia. En Isaías, bueno, el sueño de ellos, imagínense, llegan a Babilonia, tienen hijos ahí, que nacen ahí en Babilonia, tienen nietos que nacen en Babilonia y al parecer nunca van a salir. Su sueño es un sueño imposible, pero su sueño es tal vez regresar. Podría ser posible regresar a Jerusalén, regresar a mi tierra. No sé cuántos de ustedes han viajado lejos de acá, de su casa, a otro país o aún dentro de Panamá, a otro lugar lejos y han dicho, ay, cómo extraño mi cama. Pues imagínense, ellos estaban lejos, el templo destruido, lejos de la tierra donde ellos habían crecido, lejos de su patria, una nación muerta. Y su sueño era volver. Pero Dios dice, ese sueño, mi pueblo, es muy pequeño. Isaías 49:6
Dice así, vamos a leer todos juntos lo que está en la pantalla, por favor. Vamos a leer todos juntos lo que está en la pantalla. Igual ahorita lo buscan en sus Biblias. Esta es la nueva versión internacional. Y dice así, todos juntos. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Aquí Dios está hablando proféticamente a un siervo que va a ayudar al pueblo de Israel, aquí dice, a regresar de Babilonia a la tierra prometida, a Jerusalén, que para ellos es un sueño enorme, grande, pero Dios dice, no es gran cosa que vuelvan a la tierra prometida. No es gran cosa que reconstruyan esos muros caídos. No es gran cosa que vuelvan a construir el templo. Para ellos era un sueño imposible. En la versión 60 dice, poco es para mí. Digan todos, poco es. ¿Y saben qué? A veces, hermanos, nuestros sueños son demasiado pequeños. Voltee a decirle a su hermano o hermana ahí, sus sueños son pequeños para Dios. ¿Qué dice Dios? Regresar a la tierra prometida es empezar de nuevo con el proyecto que empecé con Abraham. Ahora todos juntos este pasaje. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Una vez más, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Qué tal si Dios le dijera a usted, tus sueños son muy pequeños para mí? Tus problemas que te parecen enormes son muy pequeños para mí. Yo tengo planes grandes para su vida, para su familia, para su iglesia. Y usted dice, no, la carga que ya tengo es suficiente. ¿Cómo que Dios me quiere dar una carga más grande? Apenas puedo llegar a mañana. Apenas puedo sobrevivir, ni siquiera puedo soñar. Mi matrimonio está tan mal. Sería un sueño que Dios restaurara mi matrimonio. No espero otra cosa. Si Dios puede restaurar mi corazón tan pecador, sería un sueño. Pero Dios quiere restaurarnos, Dios quiere bendecirnos, pero quiere usarnos entonces para cosas mayores. Aquí dice, como luz para las naciones. Hay que soñar en grande. Soñar los sueños de Dios, alinearnos con los sueños que Dios tiene para nosotros. Claro, a Él le interesa nuestra familia, a Él le interesa nuestra economía, le interesa el futuro de nuestros hijos. Claro que sí. Dios amó a Abraham y quiso bendecirlo por su amor a Él. Pero de esa bendición quería que se extendiera esa bendición a todas las naciones. Pero decimos, Dios, ya no puedo con la carga que tengo. Es demasiado. O a veces nos sentimos como este pobre burro que ya hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. No sé, aquí en Panamá, los pastores allá están hasta acá con cargas y peso y los problemas. O sea, al pastor le llegan los problemas más difíciles, no los más fáciles. Y uno dice, Dios mío, pero Dios quiere que soñemos en grande. No es gran cosa que Él cumpla los sueños que usted tiene para su familia, para sus hijos, para esta iglesia, para alcanzar a la gente aquí alrededor. No, Él tiene sueños para que alcancen a las naciones. Ustedes, el sueño de Dios para ustedes, como pueblo y como individuos, como familia, es que alcancen a las naciones. Es que alcancen a las naciones. Un famoso misionero, Guillermo Carey o William Carey, en su tiempo, a fines del siglo XVIII, era inglés, era pobre, era bautista, para la gloria de Dios, ¿verdad? Dicen ustedes. Yo no soy bautista, fui predestinado a no ser bautista. Es un chiste teológico. No, pero amamos a nuestra familia en Cristo.
Pero en ese entonces, aquí la iglesia bautista es bien vista. En Inglaterra, en ese entonces, la iglesia bautista era marginada. Eran de los últimos, bien despreciados por la sociedad. Y aparte, este Guillermo Carey empezó como zapatero. Dios le llama al ministerio, entra al ministerio, es pastor, pero toda su vida fue pobre. Bueno, sí, toda su vida fue pobre. Nadie hablaba de ir a las naciones, nadie soñaba con eso. El pensamiento de ese tiempo era, ya las naciones fueron alcanzadas por los apóstoles. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, eso era su idea. Y Dios le empieza a hablar a este pobre pastor joven, sin muchos recursos, de una iglesia de pocos recursos, y decirle, yo quiero que sus iglesias vayan a las naciones. Entonces él empieza a molestar a los que están alrededor de él, primero a sus colegas pastores, y en una famosa predicación a un grupo de pastores les dice estas palabras: espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Él había captado el sueño de Dios en la Biblia, que Él quiere que su pueblo alcance a las naciones. Y Él dice, ese sueño es para mí y ese sueño es para todos nosotros. Y ellos le decían, está loco, Guillermo. Su familia, sus papás le decían, estás loco. Su esposa le decía, estás loco. ¿Cuántos hermanos dicen amén? No digan amén, por favor. ¿Cuántas esposas dicen amén? Mi esposo está loco con estas ideas que él tiene. Su misma iglesia le decía, pastor, estás loco, ¿cómo que te vas a ir a la India? ¿Cómo nosotros vamos a enviar misioneros a la India? ¿En qué estás pensando? Aterrízate. Pero Dios le había puesto eso en el corazón, fue muy perseverante, persuadió con la gracia de Dios a un grupo de hermanos, formó una agencia misionera y por el apoyo, los donativos y todo lo que dieron y oraron, el pueblo, sus iglesias bautistas de esa región, él y dos hermanos pudieron salir a la India y nunca regresó él a casa. Pasó 40 años en la India y ahí dio su vida y tradujo la Biblia, hizo muchas cosas, fundaron escuelas y fundaron iglesias. Y a él le llamamos el padre de las misiones modernas. Él fundó la primera agencia misionera que podríamos llamar evangélica en la historia. Había otros misioneros antes, pero con él empezó una explosión de misiones. Pero empezó con una persona que soñó algo realmente imposible, pero no por él, sino porque él vio en las escrituras. Es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos dice que hay que soñar en grande. Jesús tomó este mismo sueño, este mismo propósito que empezó Dios con Abraham. La gran comisión para las naciones no empezó con Jesús, empezó con Abraham. Dios formó a su pueblo para bendecir a las naciones y Jesús nada más está continuando ese plan. Entonces Él dice a sus discípulos, ya que ha muerto, ya que ha resucitado, y les dice, ahora toca al pueblo de Dios a ser discípulos de todas las naciones. La gran comisión famosa que todos conocemos bien. Este es el sueño que Dios tiene para nosotros. Y Él tiene algo para cada uno de nosotros para participar, un papel que cada uno de nosotros puede jugar en esta gran comisión para las naciones. Tal vez usted nunca va a ir, pero todos podemos participar en la gran comisión. Bueno, gente como Guillermo Carey y otros dieron su tiempo, su tesoro, su talento, sus vidas, para que el día de hoy ha habido enormes avances en la extensión del Evangelio. A pesar de todo lo que vemos en las noticias, todo lo que está pasando socialmente, y sacudimos la cabeza y decimos, ¿qué está pasando con nuestro mundo? ¿Qué está pasando con nuestras universidades? Esta gente que supuestamente es tan inteligente, pero lo que dice no tiene lógica. Que un hombre se puede declarar mujer, no es lógico. Y supuestamente son los más educados.
Pero ¿saben qué? Este momento es el momento más emocionante para ser cristiano en la historia del mundo, por lo que Dios está haciendo alrededor del globo. Quiero darles algunas estadísticas. No tienen que recordar las estadísticas, simplemente es para que vean lo que Dios está haciendo, las tendencias de lo que Dios está haciendo. A principios del siglo pasado, en aproximadamente el 1900, solo un 3% de África era cristiano. Ahora hay países donde la mitad del país se considera cristiana. Sobre todo los países que están al sur del Sahara, los que no son tan musulmanes. Ha habido un mover de Dios entre los judíos en las últimas décadas. Se estima que en el mundo hay aproximadamente un poco más de 100,000 judíos mesiánicos, aparte judíos que nunca no fueron muy fieles a su religión, pero se han convertido, tal vez otros 100 o 200,000. Ha habido un mover de Dios entre los judíos en las últimas décadas. Y la sorpresa todavía más grande es que en los últimos 20 años se han ganado más musulmanes para Cristo que en todos los años anteriores desde Mohammed, que fue en los años 600. Vamos a decir, son 1,300, 1,400 años que han pasado y pocos musulmanes se habían ganado para Cristo, pero en las últimas décadas son miles de hermanos que ya tenemos entre los musulmanes. Unas historias. Leí la historia, el testimonio de un hombre que se había convertido en Egipto. Empieza a compartir el evangelio con personas cercanas a él. No se paraba en la calle porque no se puede hacer eso, no hacía campañas evangelísticas, pero él compartía, ¿no?, con la gente que él conocía. Era riesgoso, pero lo hacía en una manera en que no llamaba la atención, pero como quiera corrió la voz y se supo lo que estaba haciendo. Una noche, como a las 2, 3 de la mañana, despierta en su cama y hay un hombre enmascarado apuntándole una pistola a su cabeza, diciendo: levántate y sígueme. Y él dice: no, ya, ahora sí ya se enteraron de lo que estoy haciendo y ya hasta aquí llegué. Entonces le sigue por las calles de Cairo, en Egipto. Llegan a un edificio y suben hasta el techo de ese edificio. No sé cuántos pisos eran, pero varios pisos. Suben. Le lleva a la orilla del techo y le dice: salta al edificio que está enfrente. Y él dice: saltar la calle. Así, claro, no eran calles como estas, ¿no?, pero como quiera. Él dice: no, ¿cómo voy a saltar la calle? No es posible. Le apunta la pistola y dice: vas a saltar. Entonces él dice: no sé si fue por el Espíritu Santo o por la adrenalina, pero brinqué. Y el otro después de él. Y arriba del otro edificio había un cuarto. Entran a ese cuarto y hay 12 hombres, obviamente imanes, líderes religiosos del Islam, reunidos ahí, y él pensó: no, ya, aquí me van a sentenciar y ya voy a morir. Quita la máscara el hombre, guarda la pistola y le dice: perdóname por haberte traído de esta manera, pero era por tu seguridad y por la nuestra. Todos nosotros, durante nuestro tiempo de preparación en el seminario musulmán acá, uno de los más famosos del mundo musulmán, ahí en Cairo, todos nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo. Y hemos estudiado lo que podemos, pero ya no sabemos más, ya no sabemos qué hacer. Y te hemos traído aquí, supimos que eres cristiano, y te hemos traído aquí para que nos enseñes más acerca de Cristo. Cosas así están pasando en el mundo musulmán, increíbles. Esta historia se encuentra en este libro, un buen libro de historias de lo que Dios está haciendo entre el mundo musulmán, Sueños y Visiones, por el hermano Tom Doyle. Les recomiendo mucho este libro para que se enteren de algunas cosas emocionantes que Dios está haciendo en el mundo musulmán el día de hoy. En Irán, también un país musulmán, en el año 79, que fue el tiempo cuando pasó su revolución y entró este gobierno muy estricto islámico, se piensa que había como 500 creyentes en ese entonces. Bueno, ¿qué va a pensar uno? ¿Qué va a pasar con la iglesia cuando entra un régimen que persigue a los cristianos?
Bueno, ahora se estima que hay 1 millón de creyentes en Irán. En uno de los lugares donde hay más persecución ha habido más crecimiento de iglesia. Es increíble lo que Dios está haciendo. Un ejemplo de ahí de Irán. Ella fue miembro de la policía secreta en Irán. Su trabajo principal era encontrar y observar mujeres en la calle y ver si iban bien vestidas o no, de acuerdo con la ley Sharia, ¿no? La ley islámica. Y las metían en la cárcel. Y si podría pescar a una cristiana entre esas mujeres, un premio mayor para ella. Pero al pasar el tiempo, ella se daba cuenta de toda la crueldad que pasaba y la tortura y todo lo que les pasaba, sobre todo a las mujeres en las prisiones, y como que empieza a decepcionarse, tiene un vacío en su corazón, no deja el Islam, sigue creyendo en el Islam, pero está muy dañada por todo lo que está viendo. Al mismo tiempo, ella era soltera, al mismo tiempo ella vivía con su mamá y su mamá está muy enferma y está en cama y casi no puede salir de la cama. Resulta que una noche su mamá ve un programa de televisión cristiano que llega por satélite. Ahí muchos tienen satélites y reciben programación. Este programa es producido en Los Ángeles por un hombre que antes había sido musulmán, se convirtió, era profesor de universidad y en el 79 él se muda a Estados Unidos, se convierte y Dios le da la visión de esta programación cristiana de 24 horas enfocada en su pueblo anterior, en Persia, en Islam, en Irán. Su mamá ve el programa, su hija ve el programa y la mamá como que tiene algo de interés, pero la hija se enoja y llama al programa, porque es un programa donde uno puede llamar. Llama al programa, habla con el locutor, con el que está dirigiendo ahí y empieza a discutir con él. Pues imagínense, una mujer que trabaja para la policía secreta, fuerte, ¿no? Machita, como decimos en México. Y dice, es más, lo que ella dice después de una discusión, es más, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer, mi mamá y yo nos vamos a suicidar y como quiera vamos a ir al cielo y todos ustedes cristianos van al infierno. Y el locutor le desafía, le dice, bueno, si van a morir, ¿por qué no le das a Cristo una semana? ¿Y por qué no oras en este momento que Cristo les ayude? Y ella lo hizo no de corazón, sino lo hizo como un desafío para probar que el Islam era más fuerte que Jesús, ¿no? Cuelga, enojada, dice, en una semana les voy a llamar y en vivo nos vamos a suicidar mientras estamos en la llamada, ¿no? O sea, una mujer tremenda. Pasan los días, una noche ella despierta y hay una persona parada en la puerta de su recámara. Y ella piensa, mira, oré a Jesús y me manda un ladrón. Y dice, ¿quién es? ¿Qué quieres? Y dice, soy tu mamá. Y dice, mamá, ¿qué haces? Levantada, acuéstate, estás mal. Y dice, no, tuve un sueño y Cristo me sanó. Cristo me sanó. Y con eso quedó ella y quedó su mamá convencida. Y llaman al programa no para suicidarse, sino para decir, ¿saben qué? Cristo contestó nuestra oración. Y cosas así están pasando en el mundo musulmán el día de hoy, aún en Irán. China, otro ejemplo. Cuando pasó la revolución comunista en el 48, había menos de 1 millón de creyentes. Ahora a nosotros oímos esa cifra y decimos es mucha gente, pero para un país tan grande era un porcentaje pequeño. Ahora se estima que hay 24,000 convertidos cada día en China y hay más de 100 millones de creyentes en China. Mi tío, uno de mis tíos, fue misionero a la China y su esposa y tuvieron que huir ellos cuando pasó la revolución. Y decían, no, pues ya que se van los misioneros, ya la iglesia tal vez va a morir. Y al contrario, Dios sostuvo la iglesia y Dios la ha levantado. Dios está haciendo grandes cosas. Indonesia, el país musulmán más grande del mundo, más de 80,000 iglesias en casa. No estamos hablando de iglesias aquí como un edificio grande y esta cantidad de gente. Pero 80,000, aunque sean grupos de casa, es una iglesia enorme.
Es una iglesia grande en un país musulmán. Traducción de la Biblia. Ahora hemos avanzado muchísimo en los últimos, bueno, más o menos 100 años de traducir la Biblia en muchos idiomas de la tierra. Falta trabajo. El hermano Gustavo trabajó en eso, en la traducción de la Biblia en África. También en las últimas décadas ha habido una explosión misionera fuera de Europa y Estados Unidos. En el año 70 más o menos, casi todos los misioneros transculturales en el mundo salían o de Europa o de Estados Unidos o Canadá. Hoy día, casi 80% de los misioneros transculturales salen de países que no están en Europa, ni Estados Unidos, ni Canadá, de América Latina, de Centroamérica, de Panamá, de Corea, de Nigeria. Estuve con un grupo de hermanos en África y ellos decían, nosotros vamos a cumplir con la gran comisión y llevar el evangelio a toda la tierra, los africanos cristianos. Una explosión misionera. Hay misioneros de todas estas zonas que están mandando misioneros a los hindúes, a los musulmanes, a los budistas, a los ateos en China. Simplemente de América Latina hay como 25,000 misioneros. Es solo de América Latina, misioneros. América Latina no es ya campo misionero desde hace décadas. América Latina es una fuerza misionera para enviar misioneros a otras naciones. Unos amigos nuestros mexicanos, Dios les llamó y ellos fueron los primeros misioneros al pueblo saharaui que son nómadas en el norte de África, musulmanes y también con ideas animistas y religión animista también. Y ellos fueron los primeros misioneros con este pueblo. No fueron de Estados Unidos, no fueron de Francia, de Inglaterra, fueron de México para alcanzar a los saharaui. Y ellos ahora dirigen una organización misionera desde el sur de España para varias partes del mundo con puros misioneros latinos. Grandes avances. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Por eso es emocionante vivir el día de hoy. Pero todavía falta trabajo para cumplir con la comisión que Cristo nos dio. ¿Qué falta? Bueno, la comisión era y es hacer discípulos en todas las naciones. Ahora, pero ¿qué significan todas las naciones? No significan todos los países, sino todas las culturas, todas las lenguas, todas las tribus, todas las etnias, vamos a decir. No pensemos en países cuando escuchamos la palabra naciones en la Gran Comisión, sino pensemos en culturas. Aquí la cultura mayoritaria, acá en Panamá, hay un gran porcentaje de cristianos. La iglesia de Panamá puede alcanzar a la gente, por decir, de habla española aquí en Panamá, pero hay grupos minoritarios, chinos y otros, por ejemplo, o algunos musulmanes, que ellos en su mayoría no son creyentes y ellos necesitan escuchar el evangelio. Alguien tiene que cruzar una barrera cultural para llegar con ellos. Esta escritura, esta visión que tiene Juan en Apocalipsis 7:9, él dice así: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. No dice de todos los países, de todas las etnias o culturas, de todas las tribus, todos los pueblos, todas las lenguas. O sea, quiere decir que no estamos hablando de países, estamos hablando de etnias. ¿Qué estaban haciendo? Estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran Dios diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Imagínense esa escena. Personas de todas las naciones, personas de Irán, personas de Mongolia, personas de Siberia, personas de Marruecos, en ese día con nosotros, alabando a Dios, alabando a Cristo, por lo que nosotros hacemos para sembrar en esos pueblos. Hay que pensar en etnia, no en países, en primero, es lo primero que quiero que piensen. Por ejemplo, aquí hay un mapa con las fronteras políticas de una parte de Asia, ¿sí? Ahí está China, ahí está India, Pakistán, Bangladesh, etc.
Aquí es una representación de las etnias que están en estos países. Hay que alcanzar a todas estas etnias. El evangelio ya está en China, un país, pero hay más de 500 etnias y muchas de ellas no tienen iglesia todavía. Hay etnias musulmanas en China que necesitan el evangelio. Y tenemos amigos mexicanos y de otros países de América Latina que están en China evangelizando y plantando iglesias. Pakistán es un país, pero tiene más de 800 etnias y la gran mayoría no tiene ninguna iglesia. Alguien tiene que ir. Alguien tiene que orar por ellos. Alguien tiene que aportar para que vayan misioneros. Aquí, como decimos en Estados Unidos, aquí hay iglesias en cada esquina. Allá, aunque quisieran ir a la iglesia, no hay. Aunque quisieran ir, no hay. La India, un país, pero más de 2000 etnias y casi la mayoría no alcanzadas, o sea que no tienen iglesias en esas culturas y esas lenguas. Pues, ¿qué es? Hablamos de etnias, naciones, la palabra en la Biblia, pero etnias no alcanzadas. ¿Qué significa eso cuando hablamos de etnias no alcanzadas? Es una etnia, una cultura, un pueblo que no tiene suficientes discípulos para alcanzar a su propio pueblo. Tal vez hay un puñado, pero ellos no tienen la capacidad todavía para alcanzar. Necesitan ayuda de otras culturas, personas que hablan otros idiomas, para cruzar, aprender idiomas, aprender esa cultura e ir y compartir el evangelio para que crezca la iglesia, para que ellos mismos entonces, como lo que ustedes hacen aquí, comparten el evangelio con personas como ellos. Pero primero tienen que ir misioneros. La China, la cultura mayoritaria, Han, se considera alcanzada. 10% de evangélicos en el pueblo Han, casi 1,000 millones de personas, hablan mandarín y la mayoría no religiosa por las décadas de comunismo que ha habido ahí. Pero en el mismo país hay un grupo que se llama Hui, también hablan mandarín, pero es otra cultura, son musulmanes y ahí casi no hay ningún creyente. Alguien tiene que ir, alguien tiene que brincar una cultura nueva, alguien tiene que aprender un idioma nuevo, alguien tiene que aportar para que vayan misioneros a ellos, si no, ¿cómo van a escuchar? No van a escuchar. Ahora, estas cifras sí quiero que recuerden. 10, 20, 30, 40. Digan conmigo. 10, 20, 30, 40. Creo que todos podemos recordar esa cifra. Si hablamos de la población del mundo, aproximadamente 10% son creyentes como algo como nosotros. Creemos en Jesús, creen en Jesús como su Salvador, creen que la Biblia es la palabra de Dios, creen que Jesús es el Hijo de Dios, etc. Otro 20% se consideran cristianos de alguna índole, pero no tienen una relación con Cristo. Pero van a una iglesia luterana, ortodoxa, católica, etc. Ellos necesitan una relación con Cristo, ¿no? Ellos necesitan una relación con Cristo. Pero ya hay iglesias. Aún en estas iglesias, por lo menos se lee la Biblia en cada reunión. A veces se lee la Biblia más en estas iglesias que en las nuestras, hermanos. Es una práctica muy buena, la lectura continua a través de la Biblia. Otro 30% de la población mundial son paganos, no se consideran cristianos, pero viven en culturas donde sí hay iglesias, ¿sí? Donde ellos podrían ir a una iglesia. Un cristiano sí está ahí como ellos, alguien que habla su idioma, alguien que le gusta la misma música, la misma comida, etcétera, las mismas costumbres, y están ahí y pueden compartirles el evangelio. Pero 40% de la población del mundo vive en regiones, en culturas, en idiomas donde no hay iglesia. Puede ser que hay programación de satélite o radio o algo así, pero no pueden ir a una iglesia. ¿Cómo van a ser discípulos? ¿Cómo van a escuchar?
¿Cómo van a conocer a Cristo? 40%. Aquí otra gráfica para mostrar lo mismo. Un poco más de 8,000 millones de personas en el mundo, 10% cristianos activos, 20% cristianos nominales, 30% de paganos, inconversos, pero tienen acceso a iglesias, tienen acceso al evangelio, pero 40%, miren el porcentaje ahí, 40% de la población del mundo no tiene acceso a la iglesia. No hay iglesia con personas como ellos. Ahí son más de 7,000 etnias de estas naciones que Cristo nos encomendó alcanzar. Más de 3,000 millones de personas. Ahora, otra estadística importante es de todos los obreros cristianos, de todos los obreros cristianos que son misioneros, de cada 10, solo uno va con la población no alcanzada. La mayoría de los misioneros, como yo, por ejemplo, yo estoy aquí en otra cultura, hablando un idioma que no es mi idioma natal, pero yo estoy aquí y ni siquiera hoy estoy evangelizando, estoy en una iglesia. ¿Sí? No está mal, pero hay un desequilibrio. Tenemos que mandar más misioneros a esa gente que no tiene acceso al evangelio. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Una estadística animadora. Por cada etnia no alcanzada hay 1,000 iglesias en el mundo. Por cada etnia no alcanzada hay 1,000. ¿Usted cree que con 1,000 iglesias podrían formar un equipo, levantar fondos, orar para que vaya un equipo para alcanzar esa etnia? Aún humanamente pensamos que sí es posible. Bueno, vamos a hacer una dinámica. Bueno, aquí hay un ejemplo. Me están dando una información muy importante ahorita. Un ejemplo de una de las 7,000 etnias no alcanzadas, una de las 2,000 etnias no alcanzadas de la India. Los Maharata es un grupo muy grande, casi 32 millones de personas y estadísticamente 0 creyentes. Esos son, ahora matemáticas, no puedo con matemáticas. ¿Cuál es la población de Panamá? Más o menos 4 millones, un poco más. 4,5. Entonces, entre 32 millones, ¿cuántas veces la población de Panamá y casi sin ningún cristiano, hermanos? Hay que compartir el evangelio con los cristianos que no tienen una relación con Cristo. Hay que compartir el evangelio con los paganos en nuestro entorno, pero alguien tiene que ir con ellos. Es tremenda la necesidad. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña dinámica para que vean esto con más claridad. Pero primero necesito 10 jóvenes. Voy a decir 10 jóvenes que tienen menos de 21 años para abajo. 10 jóvenes que se pongan aquí en esta primera fila, por favor. Rápido, vengan. 10. Ahí está uno, valiente. Ahí están. 2, 3, 4, 5. Ahorita estoy con ustedes. Bueno, si este grupo, si esta iglesia representara la población del mundo, aquí me dieron las cifras. 8 de ustedes serían cristianos evangélicos. Y a ustedes les veo bien fervientes. Seguro que leen la Biblia todos los días. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hermano, disculpe, pero no entra en este grupo. Entonces ustedes pónganse de pie. Ustedes que señalé. Entonces, de toda la población del mundo aquí, todos somos la población del mundo. Ellos son los cristianos, los evangélicos, los cristianos activos. 20% de cristianos nominales son 16. Entonces, 1, 2. Voy a empezar aquí atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ustedes pónganse de pie ahora. Ahora, hermanos, ellos tienen cara de cristianos, pero solo van en Pascua y Navidad a la iglesia. Hay que alcanzarlos con el evangelio, pero ellos tienen acceso al evangelio. Bueno, el otro 30% de paganos, ay Dios mío, todos estos paganos que estoy viendo acá,
Pero en su entorno hay iglesias. Bueno, vamos a contar 24 personas. Ayúdenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hermana. Entonces, ustedes pónganse de pie. Este grupo son paganos. Ellos ni siquiera dicen que son creyentes, pero en su cultura, ¿cuánto conté? Sí, veo que no soy bueno con las matemáticas, ayúdenme. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, no, tú no. Bueno, sí, 24, por favor. Sí, Juan Carlos, te vi con cara de pagano, por eso. Bien, entonces hay que alcanzar a ellos con el evangelio, pero hay iglesias donde ellos están. ¿Saben qué, hermanos? Todos ustedes viven en un lugar donde no hay iglesias, en una cultura donde no hay iglesias. Alguien de ese primer grupo tiene que ir, tiene que venir aquí, tiene que cruzar una cultura, tiene que entregar su vida para ir, y los demás creyentes tienen que apoyarles. Con dinero, con oración, con apoyo, mucho tipo de apoyo. Ahora entran los 10. Aquí los 10. Jóvenes valientes, cristianos, ustedes son misioneros. Todos ustedes son misioneros, ¿sabían? Todos ustedes son misioneros al mundo. Pero de esos misioneros, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó? Eran 10, ¿ahora dónde están? Perdón. Se me fueron los misioneros. 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes... Todos ustedes vayan con los cristianos. Estos misioneros transculturales, ¿a dónde van? No van allá, van acá con los cristianos. Los demás entre ustedes tienen que alcanzar a los nominales y a estos paganos. Párense, vayan, comparten el evangelio, por favor. Bueno, no, perdón, tú te quedas. Esta solita tiene que ayudar a todos ustedes a conocer a Cristo. O sea, es la distribución actual de misioneros en el mundo. De cada 10, y de hecho son menos, solo uno va con los no alcanzados. Hermanos, necesitamos misioneros de la Iglesia Bautista Las Américas que salgan de esta iglesia para estas etnias. Necesitamos misioneros que vayan a ser profesores de escuela bíblica, ¿no? De seminarios. Necesitamos misioneros que van a hacer muchas cosas, a hacer desarrollo comunitario. Pero necesitamos pioneros como esta joven. Tiene habilidad para aprender idiomas. Tiene un corazón, le gusta comer cosas como gusanos y así. No tiene miedo de cosas raras. Tiene un corazón flexible para adaptarse y ella va a compartir. Pero solo ella. No la dejen sola. Bueno, pueden sentarse. Un aplauso a todos. Para darles una idea, gracias jóvenes. Entonces, usted puede colaborar para alcanzar a estas etnias no alcanzadas. Usted, quien sea, puede colaborar con los propósitos globales de Dios. Bueno, ¿cómo? En primer lugar, oración. Un niño puede orar, un anciano puede orar. Un anciano confinado en su casa y no puede salir. Cualquier persona puede orar. Hay una aplicación en el teléfono y les doy permiso de agarrar su teléfono y bajarla ahorita si pueden, que se llama Etnia No Alcanzada del Día. Etnia No Alcanzada del Día. Ahí está. Es una aplicación en el teléfono y le va a salir cada día una etnia distinta, pero de estas que no son alcanzadas. Características, estadísticas, mapa, nombre, peticiones de oración. Y se puede usar en su tiempo devocional, se puede usar en grupos de jóvenes, grupos de mujeres, grupos de hombres, para promover la oración, para que todos por lo menos estemos orando. Dios, por favor, los Mahrata, envía obreros a los Mahrata, Dios. Aquí estamos un grupo de hermanos. Por favor, Dios, pedimos juntos acá en Panamá, envía obreros y úsanos a nosotros a hacer lo que podemos también por ellos. Oración, todos podemos orar. El libro que mencioné
buscar libros, biografías de misioneros, libros que hablan de lo que Dios está haciendo en el mundo, sueños y visiones, como ese libro que mencioné. Es otra manera de cultivar esta visión, este sueño de Dios. También estamos aquí representando el curso Perspectivas. Es un curso que también le enseña, le instruye acerca de cuáles son los propósitos globales de Dios que están en la Biblia y cómo mi iglesia puede ser parte de estos propósitos. Aquí está un equipo de hermanos. Tenemos una mesa ahí atrás donde usted puede tener más información. Vienen 2 cursos próximos donde usted puede inscribirse y ser parte y aprender qué puedo hacer yo, cuál es el plan de Dios. Quiero aprender más y les animo a informarse y les animo a platicar aquí con Gustavo, con el equipo, acerca de qué es esto de la clase de perspectivas. No es gran cosa restaurar nuestras vidas, restaurar nuestra comunidad. El sueño de Dios es que nosotros llevemos su salvación y su luz a los confines de la tierra. Es el plan de Dios para esta iglesia y para ustedes como individuos, como familia. Hay que soñar los sueños de Dios, hay que soñar en grande. Vamos a estar de pie y vamos a presentarnos ante Dios y decirle: Dios, aquí estoy. Aquí está mi tiempo, aquí está mi talento, aquí está mi tesoro. Úsalo como tú quieres para que estas personas que en este momento no pueden conocerte, que alguien vaya y los conozca. Vamos a orar. Padre, gracias por la gran bendición que tú nos has dado personalmente. Gracias por la salvación, gracias por el perdón de pecados, gracias que nos has adoptado, gracias por la esperanza que tenemos de tu venida, de la resurrección, de la tierra nueva y cielo nuevo. Gracias, Dios. Pero también gracias por el privilegio de participar en tus propósitos para el mundo, más allá de nuestras propias vidas, más allá de nuestra propia iglesia. Aquí estamos, Señor, como los 11 discípulos que estaban arrodillados delante de ti ese día, cuando les diste la comisión. Aquí estamos, aquí está nuestro tiempo, aquí está nuestro tesoro, aquí está mi talento, para que tú lo uses para cosas mucho más grandes que nosotros podemos imaginar. Y que un día estemos con esa multitud incontable de todas las naciones, razas, lenguas, adorando al Cordero, cantándote, Jesús. Úsanos, usa esta comunidad, esta iglesia. Enciende un fuego, Señor, en el corazón de cada individuo. Y te damos gracias, gracias, Señor, gracias por el privilegio de colaborar contigo en estas grandes cosas. En tu nombre pedimos, Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar.